Ya estamos de vuelta, amigos queridos, en Ciencia o Nada, y me encuentro en compañía de la gran creadora de contenido digital, Pancha Sky. ¿Cómo estás, Pancha? Muy bien, muy contenta de estar acá. Yo creo que esta es la típica, ¿no es cierto? Cuando uno entra, la entrada de hola, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá, muchas gracias, sí, ¿no? Muchas gracias a ti por venir, pero realmente esto no es broma. Yo de verdad hace mucho rato que ya te vengo escuchando acá y estaba como un poco expectante de que ojalá algún día poder conversar aquí, porque ya habíamos tenido nuestro crossover, la rompimos, no sé. Es verdad, sí. Súper interesante el tipo de cosas que salen acá por el hecho quizás de tener la misma escuela, el mismo interés. Entonces es difícil encontrarse con estos lugares de este tipo de creación y la gente como que lo recibe súper bien. Entonces eso me pone más contenta todavía. Sí, bueno, de vuelta lo mismo, Pancha. Son, claro, esas palabras de buena crianza, pero que en este caso son completamente sinceras. A mí me encanta que hayas querido venir hoy día porque en general me encanta conversar contigo. Creo que los espacios que estás generando hoy día son súper positivos y es un regalo muy grande, así que de verdad gracias por venir. Pancha, desde hace un tiempo estamos llevando aquí en Ciencia o Nada esta ronda tan interesante, ¿no? Ya tú lo decías, de conversaciones en torno a la polarización de Internet, las opiniones radicales y la pérdida de verdades comunes que mantienen a las sociedades relativamente civilizadas. Y siempre resulta interesante saber cómo distintos creadores de contenido que tienen necesariamente que convivir con este entorno lidian con esta situación. Y antes de preguntarte cómo lo has hecho tú, me gustaría saber si suscribes a esta visión de que efectivamente existe una polarización de los discursos mucho mayor que antes, o piensas que no es así y tienes una premisa distinta. Me pasa que hoy día en las redes sociales necesitan categorizarte porque entras como con un estandarte, ¿no es cierto? De yo soy de este estilo de gente, porque también eso te sirve para poder encontrarte con personas que piensan como tú. Entonces es más fácil gritar a los extremos que decir sí, pero no tanto, o pienso esto, pero a veces no, porque en esas cosas ambiguas cuesta realmente conectar. En cambio es mucho más fácil encontrar discursos, digamos, concretos. Yo creo en esto, yo defiendo esto, o a mí no me gusta esto, y de ahí en adelante quizás entrar en los detalles. Entonces, por eso hoy día el hecho de que sea tan masivo, que haya tanta gente conversando, se hizo un poco necesario poder segmentar de, lamentablemente, manera extrema. Sí, qué interesante. Yo creo que ahí tienes un punto súper bueno, porque que uno defienda algo con mucha pasión, con mucho carácter, si se quiere, yo creo que está bien, yo creo que está perfecto. El tema es cuando esa visión se radicaliza a tal punto de que uno piensa que todos son tontos menos yo, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es que se presta poco para conversación, porque es más como el grito, ¿no es cierto? Un estandarte que llevo y hay que ser así, porque yo tengo la razón y toda la gente que me sigue o la gente con la que comparto, todos nosotros somos los que llevamos la bandera de la verdad y todos los demás tienen que ser iluminados por nosotros. Y me pasa que hoy día los discursos están cada vez más agresivos porque también se nos ha dado como la concepción de que no es mi responsabilidad educarte, pero sí apuntarte cuando estás en lo incorrecto. Entonces es como, pero googléalo, ¿no es cierto? Pero búscalo tú. Y yo también he caído en eso, de repente cosas que me parecen tan obvias o cosas que son así como, pero esto es tu responsabilidad enterarte de aquello. Pero nos estamos dando cuenta de que hay personas que simplemente, no de mala fe, simplemente no saben y necesitan un guía o necesitan quizás no un mentor, pero que la información sea más como, digamos, que nos lleve por el mejor camino antes de la fake news, que llegue antes que la mentira, que llegue antes que la burla, que llegue antes de te equivocaste, eres tonto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo creo que eso tiene que ir primero. O sea, aquí, comentario políticamente incorrecto, yo creo que la burla sí es necesaria, pero al final, aquí podemos, obviamente estemos en desacuerdo si es que es el caso, porque podemos discutirlo abiertamente, pero creo que, como dices tú, debe ser al final. O sea, antes tiene que haber una explicación, ¿no? O sea, una persona me dice, oye, 2 más 2 es 5, chuta, no, mira, estás equivocado por esto, conversémoslo, discutámoslo, porque seguramente todo lo que tú construiste después del 2 más 2 es 5 es parte de tu identidad, entonces cuesta mucho sacarlo de ahí, pero mostremos el error, ¿no? Ahora, si esa persona insiste en la equivocación, y además es algo que hace daño, porque claro, este ejemplo es bien objetivo, pero hay cosas que eventualmente sí hacen daño al resto. Entonces, ¿dónde está el límite ahí? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está el límite? O sea, ¿nos quedamos en educar solamente? Como, no, 2 más 2 es 5.
no, compadre, o sea, ya te lo expliqué, ¿qué hago ahora? ¿Lo explico de nuevo? ¿Lo denunciamos? ¿Nos reímos de él? ¿Cuál es la respuesta, no? Está difícil. Es súper difícil, pero lo que dijiste tú es clave igual, el hecho de quizás necesitamos el castigo, y cuando hablamos de castigo entonces hablamos de la censura, y cuando alguien está, no siendo malo al dar desinformación, sino porque es la parte en la que él cree que es así y está tan seguro porque hay otras personas que le están diciendo que tiene la razón, y hay otras personas que lo están avalando y alabando. Entonces, qué difícil, como dices tú, salir de esta identidad, lo que hablas, que te escuché en uno de tus videos, ¿no es cierto?, hablar de los terraplanistas, que es como, no me conviene tampoco cambiar de opinión, quizás es más fácil vivir bajo mi propio discurso. Y entonces ahí empezamos a entrar en como, no, pero es que la verdad es subjetiva para todos, y no es así. Los discursos quizás sí lo son, hay filosofías propias, hay ideologías, pero cuando el punto clave es cuando se vuelve dañino, cuando entonces esta información empieza a ser contraproducente para la evolución o para la productividad social, porque somos seres sociales, porque necesitamos poder conversar y avanzar juntos. No sirve solamente como, bueno, yo estoy educada o yo conozco lo suficiente como para preservar, ¿no es cierto?, como mi bienestar. No, pues necesito que los demás estén conmigo también para que podamos seguir avanzando, para que podamos juntos estar en busca de la verdad, pero la misma verdad, entre comillas. Sí, qué interesante esa vuelta, súper interesante. Y aquí hay una pregunta clave que es potente, porque uno se hace la pregunta, ¿por qué se extremaron los extremos? Porque toda la vida ha existido el extremo, ¿cierto? Siempre hay gente hiper radical y uno dice, wow, bueno, es el porcentaje del 1% de las personas, no tengo idea, pero ¿por qué son tan extremos ahora? Y yo tengo la sensación de que es porque hoy más que nunca tenemos poquitas certezas. O sea, ocurrió desde Nietzsche, desde que Dios murió, pero también hoy día ya tenemos como la incertidumbre de todo. O sea, antes quizás uno se podía agarrar bastante de la ciencia, de la filosofía, que es algo que tú manejas perfecto, pero hoy día ya es como, no, o sea, yo puedo inventar mi propia verdad y punto, ¿cierto? O sea, lo que tú me dices está bien, pero yo no lo veo así, entonces ya está. Qué complicado, ¿no? O sea, porque ya no podemos compartir una conversación común. Siempre tenemos que estar discutiendo en la constante tensión, ¿no? Claro, siento que tiene que ver con las herramientas. Antes conversabas con la gente que tú estabas dispuesto con los cuales tener conversaciones. No te involucrabas en grupos o, digamos, no te acercabas a alguien en la calle y decir, oye, esto es lo que yo pienso, ¿opinas igual o no? Pero hoy día, gracias a las redes sociales, o gracias, ¿no es cierto?, a tener las herramientas de poder compartir y que no existe una verificación para decir, esta persona sí está apta para opinar, o esta persona tiene la educación suficiente para poder educar. Hoy día todos podemos decir lo que pensamos y de pronto nos empezamos a encontrar con gente que se apoya en la ignorancia. Y eso es súper difícil de combatir, sobre todo cuando nuestro sistema educacional no nos ayuda. Entonces las personas que tienen, digamos, el poder académico sienten que hay un resentimiento de por medio y yo no tengo por qué educarte porque tú me estás haciendo mal. Y entonces empieza el castigo y ahí es donde nos polarizamos. Y ahí es donde es como yo pertenezco y tú no. Y ahí es donde entonces es mejor identificarse con la gente que se queda con su propia verdad y, digamos, suena feo, pero los ignorantes con los ignorantes y los sabios con los sabios. Y ahí nos polarizamos un montón y aquí está toda esta... Entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿Cómo lo hacemos? Alguien tiene que dar el brazo a torcer, entre comillas, o el ignorante decir necesito que me eduquen, o el sabio en este caso, lo estoy llamando así, pero creo que se entiende que es un extremo. Y el sabio decir, hay una parte mía que mi responsabilidad educar porque todos queremos avanzar, pues, porque todos queremos lo mejor, ¿o no? Y eso... Eso es, exacto. Sí, porque, claro, uno parte... qué buen punto, porque uno parte de la buena intención, pero hay gente que no tiene buena intención. O sea, una persona, y yo siempre doy el mismo ejemplo, pero aquí el ejemplo más brutal, una persona que es antivacunas, puede ser que esté equivocada porque no le enseñaron, porque no lo aprendió bien. Totalmente. Puede ser, y esa persona no tiene culpa, debe ser educada, es culpa de todos de que no sea educada. Sí, es verdad. Pero una vez que se le ha explicado, que se le ha mostrado, e insiste... porque tiene otra razón para seguir con eso, quizás porque gana plata, quizás porque vende una terapia alternativa. Chuta, entonces ahí hay mala intención, ciertamente, ¿no?
Importante eso. Mira, aquí Dreamis en el chat de Discord dice, partió la radicalización en las redes. Bueno, esa es la premisa de Social Dilemma, ¿cierto? Interesante documental. Y aquí tengo la sensación, Pancha, de que los creadores de contenido que no tienden a ninguno de los extremos, que son más bien moderados en sus discursos, que están dispuestos a conversar, son a veces invitados, por decirlo de alguna forma, no muy amablemente, a ceder a los extremos, ¿cierto? Porque el extremista siempre cree que todo el mundo es muy blando menos él. ¿Te ha tocado lidiar de alguna manera con esas visiones extremas durante tu carrera como creadora? Una vez. Y yo paré el carro inmediatamente. Cuéntanos esa experiencia. Porque todo mi contenido fue de esto justamente no se trata. Porque a mí me gusta proponer discursos para que los destruyamos, po. Veamos dónde nos equivocamos, veamos en qué cosas congeniamos y entonces eso los ponemos como bases y después vamos haciendo, ¿no es cierto?, esta como ramificada de ideas donde podemos contar nuestras propias experiencias, porque por supuesto que mi realidad no es como la tuya, por supuesto que tengo cosas que aprender de ti, hay cosas, siento que falta también tolerancia y empatía por ese lado, de como, bueno, si yo no soy como tú y por ende yo pienso distinto y aquí se acaba. Y es como, no, pues pongámonos en el piso del otro. Pasa que siento que, y quizás con esto me voy a quemar un poquito, pero me gusta el estudio de esto, de que cuando nosotros vemos o hablamos de discursos hacia el vulnerable, claro, tú tienes que empatizar con el vulnerable, tú tienes que, ¿no es cierto?, ser más tolerante con estos discursos porque no son tu propia realidad, pero nunca hablamos cuando es al revés, de por qué la persona con privilegios piensa como piensa, o lo difícil que es sacarlos a ellos de esa burbuja, y no es con odio, porque ahí nos polarizamos aún más. El cuico con el cuico, el flaite con el flaite, y es mejor ser del pueblo que ser cuico, y entonces aquí ya nunca nadie conversó con nadie, los cuicos se quedan con los cuicos, los del pueblo con los del pueblo, y cada uno con su verdad. Exacto. Y cada uno el ignorante para el otro. Entonces a mí me pasó que cuando empecé con el podcast, justo partí para cuando fue el estallido social. Wow. Y entonces yo hablando, de hecho mi primer tema fue cómo el anime o las animaciones, digamos, las populares funcionan como discursos sociales para protesta, así como por ejemplo, no sé, pues hablemos de Rick y Morty, hablemos de BoJack Horseman, de cosas que pasan, que nos identificamos y que luego funcionan como mensajes más grandes, funcionan como mensajes de protesta. Pero yo lo encontré tan entretenido sin tomar una posición, como independiente de dónde estés, porque estábamos hablando de la protesta ya, siento que el contexto era suficiente como para entender de qué lado, entre comillas, estábamos, o qué lado de la historia estábamos. Pero sí llegó así como perdón, la expresión, el mójate el potito. Y entonces, ¿qué crees tú? Y yo dije, la regla número 1 de la Arcana es que no es política. Y no es porque no me guste hablar de política, porque, bueno, tú me conoces, me encanta hablar de política, es porque aquí yo no voy a postular que yo, o lo que yo pienso es de dónde hablamos. Perfecto. Porque entiendo perfectamente. Porque eso me va a cerrar muchas puertas también, por decir como yo creo que en política, porque en otras cosas sí, o sea, creo que me ha tocado hoy día, ya tengo la libertad de quizás hablar de cosas un poco más que no tengan que ver con la cultura pop o los videojuegos, etcétera, como yo veo el amor, o como yo creo vivir la religión, o de dónde viene el concepto de religión, como yo lo veo y como lo ves tú, y eso también me da como una pauta tanto más rica de poder escuchar, de poder, y no decir como, bueno, aquí vengo yo y te voy a tirar mi idea y se acaba. Sí, totalmente. Y aquí, a mí me pasa un poco, aquí tienes un punto bien similar a lo que nos contaba John hace 2 semanas, ¿no? Y que él decía que está bastante cansado, y yo estoy bastante de acuerdo con él, de hecho, de esta persona, ya sea, él lo hablaba en el contexto del comediante, pero aplica también para los creadores de contenido, que son seguidos por cualquier motivo, ya sea porque divulgan, ya sea porque tienen contenido de la cultura popular, cualquier cosa, y que llega un día que de repente se iluminan con una posición política y empiezan a predicar al resto. Y es como, a ver, eso es, encuentro que, a ver si estamos de acuerdo, es una soberbia intelectual impresionante. Es como que yo ya descubrí, cualquiera sea la postura, da lo mismo, que soy súper de izquierda o que soy súper de derecha, y ustedes chiquillos también deberían serlo, porque yo ya me iluminé, estoy en lo correcto. Entonces, si ustedes me siguen, tienen que pensar esto, y voy a posturear todo el día en mis redes sobre este tema. Chuta, o sea, de partida no te comenzamos a seguir por eso. Yo no digo que no lo pueda decir, creo que está excelente porque libertad de expresión, estoy de acuerdo, pero desvirtúa tanto el contenido inicial que se termina convirtiendo en otra cosa completamente distinta a lo cual tú no estabas suscrito en primera instancia. Por eso le encuentro tanto sentido lo que dices tú, de que el comentario es típico que a todos nos llega, ¿no? Oye, ya, mójate el potito, ¿cuál es A o B? A o B.
chuta, es que eso obligatoriamente te fuerza a polarizar a la audiencia, y es justo lo que estamos tratando de combatir, ¿no? Exacto. Y por eso creo que mi ficha, entre comillas, o tuve suerte de que justo yo ya había dicho antes de esto de que mi contenido no iba a ser así. Entonces pude defenderme bajo mi propio argumento. Exacto. Y no como, ay, no quiero decirlo nomás, sino que fue como, hey, yo dije que esto no iba a ser así. Así que si es que a ti no te interesa, puedes dejar de seguirme. Entiendo de que para ti sea importante, porque de hecho a varias figuras del mundo del gaming, digámoslo, se les obligó o se les empujó a que dijesen cuál era su postura realmente. Wow. Y yo siento que somos varios muy distintos, con situaciones muy distintas, y por ende con realidades que son tan válidas como cualquier otra. Entonces a mí que por qué yo no iba a protestar. Entonces, ¿cómo yo le explico a la persona que me está diciendo ahí mismo, como es que yo no puedo hacer eso y quizás no quiero, pero porque no me es como, entonces estás en contra? Y yo, no, pero calmémonos. Entonces tampoco podías hablar de una sola cosa porque el estereotipo ya estaba hecho. Entonces, si no salías a la calle, no estabas con el pueblo o no estabas con las ganas de X. Sí. Y se les empujó a varios, y bueno, hay una parte que se dio y dijo, bueno, yo creo esto, y varios salieron a protestar también. Entonces como que se daba por implícito cuál era qué era lo que pensaban, pero todos los otros que no habían quizás publicado cosas o no habían puesto que estaban marchando, se les obligaba un poco y entonces ¿tú qué piensas? Y varios dijeron, o hicieron ¿cómo se llama? Cuando haces como un manifiesto. Tipo de comunicado oficial. Un comunicado oficial dice así mismo, de que córtenla que ustedes no me están siguiendo por esto, la gente que me sigue no quiere ver esto, porque más encima se daba de que esta un poco dicotomía de que a mí no solamente me siguen, por ejemplo, personas solamente de Chile. Claro. Me seguían personas del resto de Latinoamérica, y yo había una parte de mí que decía, pero es que es mi oportunidad de educar, es mi oportunidad de decir, miren lo que está pasando acá en Chile, es súper importante y debería todo el mundo estar enterado. Pero por otro lado, estaba perdiendo seguidores porque hubo una semana completa a la cual yo le dediqué solamente al estallido social, solamente a la difusión de dónde pueden conseguir agua, dónde está la Cruz Roja, solamente cuando estalló. ¿Qué pasaba con los metros? Entonces ocupé mis redes sociales como un lugar de información, como un diario mural. Y mucha gente me dejó de seguir porque es como, mira, buena onda, te banco, pero yo te estoy siguiendo porque, quiero hablar de videojuegos. Entonces, y se empezó a dar esta conversación después de que estábamos todos agotados de ver puras malas cosas en las noticias, de que uno se quería meter a redes sociales a despejarse y veía puras cosas malas y puras cosas alrededor de esto. Y fue difícil entre que pedir disculpas a la gente que no está involucrada, pero también pedir entendimiento a la gente que sí está involucrada, de que eventualmente yo iba a tener que continuar con mi trabajo como de manera normal, y esto independiente de que siga sucediendo, no me iba a poder dedicar a esto solamente porque yo vivía de mis redes sociales, vivo de mis redes. Correcto, sí, me pasó algo muy similar a ti. De hecho, no sé si recuerdas, Gabo, en ese momento, no sé si estábamos juntos ese día, para el estallido cayó un viernes, de hecho, y estaba en la radio, y no pude devolverme a mi casa. De hecho, llegué en la noche, no había manera de volver por el caos que estaba en ese momento, y yo quería salir en vivo inmediatamente, tuve que hacerlo al día siguiente, y al igual que tú, dedicamos toda la semana a temas de estallido social, y también se restó gente, y fue como, wow, es como que no podía comprender por qué, pero creo que debe ser por lo que dices tú, porque hay personas de otros países, entonces claro, es como un tema tan ajeno para personas que están fuera que es como, wow, pensé que era distinto, pero sí, es desafiante. ¿Qué nos dice David? Dice, hay muchas aristas para analizar este tema. Para mí en lo antropológico el ser humano busca explicar su realidad en una postura racional tanto como emocional también. Cada vez veo que la gente prefiere más aceptar lo que encaja con sus pilares y rechazar aquello que ponga en tela de juicio su matriz de sentido por el peso de la evidencia. Lo llamo la paradoja de Jeremías Springfield. Buenísimo. Amigos queridos, impresionante lo rápido que pasa el tiempo. Estamos conversando con Pancha Sky. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Where is My Mind, de Pixies.